Tenemos un alambre en un plano vertical, contenido en un plano vertical, y tenemos una bolita pinchada por ese alambre. Nos dicen es circular, de radio R, no hay rozamientos, y tenemos aquí un pequeño motor en el eje, ¿no?, que lo que hace es forzar a que el sistema gire con una velocidad angular determinada, omega. Omega es la velocidad angular a la cual gira ese alambre y es constante. Y lo que nos piden pues es estudiar el movimiento de la bolita, cómo es. O sea que uno, si lo ve, dice, anda, pues este es un movimiento, si uno piensa, es un movimiento en 3 dimensiones, en X y Z. O sea, aquí ya no podemos pensar en coordenadas polares en el plano, pero aún así se trata de un movimiento con un grado de libertad, porque yo solo necesito un parámetro para determinar la posición en cualquier instante de tiempo. Pues, ¿cuál es el parámetro que voy a utilizar? Bueno, podríamos utilizar este ángulo θ, midiendo, si yo pienso en ejes cartesianos, ¿no? Este es el eje Z, el eje de giro del alambre, pues podemos decir que omega es este ángulo. Eso no es una barra, ¿eh? ¿Entendido? Eso no. Simplemente para indicaros que es el ángulo que forma el segmento este que me une la posición de la pelotita con el centro del alambre con el eje vertical. Si yo tengo ese ángulo, pues tengo todo. Me están diciendo cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad angular con la que se mueve. Es decir, que el alambre siempre podré saber dónde se encuentra, en qué plano, en qué posición se encuentra el plano del alambre, ¿no? Un movimiento bien sencillo. Y entonces simplemente necesitaremos decir respecto al alambre en qué posición se encuentra. La distancia viene dada por R, es decir, que hay 2 ligaduras. Fijaos, sería en principio, uno diría, es tridimensional, pero con 2 ligaduras. Eso lo hace que sea realmente un movimiento en una dimensión. Lo de las ligaduras se expresan mucho mejor utilizando coordenadas polares esféricas. Bueno, pues vamos a ver, ya que lo tenemos aquí, una vez descrito el problema. Aquí vamos a... Vamos. Bueno, se trata de esto. Bajo la acción de la gravedad. Es como la bolita se va moviendo a lo largo del alambre, el alambre va girando. ¿También? Bueno, entonces vamos a utilizar coordenadas polares esféricas, que son las que vienen dadas, y este es el vector de posición, como habíamos dicho el otro día, por el ángulo θ, por el ángulo φ, y por la distancia al origen. Φ son las coordenadas polares. Entonces necesitamos determinar o hallar las aceleraciones, la aceleración en este sistema de coordenadas. Lo que hacemos pues es hallarlo primero los vectores unitarios,
en las direcciones. Uno va a ser radial, otro va a ser dejar R fijo y Φ fijo, mover θ, un vector de esa manera, y luego tendremos en 3 dimensiones. Es más difícil de ver, pero como lo tengo ahí hecho en el archivo, por eso lo quiero mostrar. Ahora veremos esos 3 vectores unitarios. Llegamos a ellos pues de la manera que hemos llegado en los vectores polares en el plano, variando uno y dejando constantes los otros, derivando. Y luego hallaremos la velocidad y la aceleración, por su definición, derivan respecto al tiempo. Hacemos las proyecciones y ya tenemos las aceleraciones, las componentes. Entonces expreso el vector, las coordenadas cartesianas, x y z, en función de las coordenadas polares. Los vectores unitarios, como vimos el otro día, derivamos, simplificamos, lo normalizamos para que sean unitarios y nos quedan las expresiones sencillas para los 3, lo mismo que discutimos ahora. Para que veáis, esto es lo que quería enseñar, la representación gráfica. Entonces, bueno, vamos a hacer, si R es un poco más grande, me estoy refiriendo a este punto en negro. En azul tenemos esos 3 vectores unitarios, ¿no? Puedo cambiar cómo son las 3 coordenadas, entonces pues uno ve cómo es la posición de cada uno de ellos. Aquí estos vectores, o estas, me están indicando los ángulos con respecto al eje Z y con respecto al eje X, el ángulo θ y Φ. ¿Entendido? Esas son las direcciones. Es muy importante verlas en la cabeza, tener cómo son esas direcciones en el espacio. La velocidad. Pues, fijaos, aquí ya voy a meter las 2 ligaduras en el movimiento. O sea que ya directamente me va a salir la aceleración en este problema, no la aceleración en general, sino la aceleración en este problema en coordenadas polares. Entonces, tengo que el vector de posición, la coordenada R, polar R, es una constante, por eso lo pongo como una constante, R. No depende del tiempo. θ va a depender del tiempo. Eso es lo que yo quiero determinar. Y Φ es un movimiento de rotación uniforme. Eso quiere decir que yo lo puedo expresar como es decir, que omega lo que me está dando es cómo cambia Φ punto. Fijaos que el ángulo Φ es los giros en torno al eje Z. ¿De acuerdo? Vale. Y lo derivo esta expresión con respecto al tiempo. Entonces, lo que me da es la velocidad, en este caso particular. Esta es la expresión de la velocidad. La aceleración, pues, otra vez lo mismo, pero derivando 2 veces. Ya veis que puedo hacerlo de 2 maneras. Antes lo puse como lista, ¿no? T2 es equivalente. Aquí tenemos la expresión para la aceleración. ¿Cómo hallar las componentes? Haciendo las proyecciones, haciendo los productos escalares. Hago los productos escalares, que me lo simplifique, y entonces la componente radial me queda de esta manera, que uno puede entender por qué tienen esa forma. Ahora voy a incidir un momentín en esa expresión que uno dice, oh, qué bien, sale eso. Digamos, sin hacer eso, uno en este problema también podría llegar a obtener esas expresiones, tanto para la componente radial, como para la componente en la dirección de θ, como la componente en la dirección de Φ. Ya tendría, dentro de un momento, ya tengo las 3 aceleraciones, pues ahora es aplicar la segunda ley de Newton en estas coordenadas. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la componente radial de la fuerza tiene que ser igual a la masa por la componente radial de la aceleración. ¿Cuál es la componente radial de la fuerza? Vamos a dibujarlo aquí. Si queréis, en esta posición, vais a ver mejor los ángulos en esta posición. Cualquier posición da igual, ¿eh? Eso ya os lo dije y lo habéis probado y veis cómo es así.
que me vino a preguntar uno y una persona que no lo veía claramente me preguntó, cualquier posición, pero es mejor en este caso en el primer cuadrante, lo veis más fácilmente. Esto es diagrama del cuerpo libre. Entonces, ¿qué fuerzas son las que tenemos? Tenemos el peso y ¿qué más tenemos? Y tenemos la fuerza que ejerce el alambre, o sea que como fuerzas, el peso y la normal. Pero lo de la normal es ahí donde viene la dificultad, porque ahora estamos en tres, o sea, es un movimiento que es tridimensional, a pesar de que es con un grado de libertad. Ahí el error sería decir, entonces la normal, aquí vamos a marcarlo en rojo, pues sería en esta dirección, es decir, que la fuerza normal estaría contenida en el plano del alambre. ¿Entendéis? Ese es el error típico en este problema. Desgraciadamente no es así. Fijaos que la dirección, voy a marcarlo aquí, es un segmento recto, por así decirlo, del alambre. Es infinitesimal, es como una recta, ¿no? Entonces, direcciones perpendiculares a esa recta. Tengo un plano. Lo que yo sé es que la fuerza normal va a estar contenida en el plano perpendicular al alambre. Y ahí tendré naturalmente dos componentes, o puedo ponerlo en forma de dos componentes. Una componente en el plano del alambre y una componente perpendicular al plano del alambre. Ahora cojo otro color que esto no se ve bien. Es una única fuerza, pero yo esto puedo verla, es decir, tienes dos, es en un plano, y ese plano pues tendrá un vector, o se puede definir, o se puede denotar, o se puede caracterizar por un vector en el plano del alambre y un vector perpendicular al plano del alambre. ¿Sabéis? Entonces ahí puedo llamarle n paralelo y n perpendicular. Pero fijaos que n paralelo, que sería esta dirección, ¿esa qué dirección es? Es la dirección radial, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí la dirección radial. ¿Y n perpendicular qué dirección tiene? O sea, la dirección radial tiene la dirección de UR. Y la dirección perpendicular tiene una dirección que es la radial, y una dirección que es, si vosotros pensáis que este es un trozo del alambre, va a tener una componente que es perpendicular a ese plano, es decir, en la dirección del vector unitario OFI. Es decir, que no es posible dibujar, digamos, voy a hacerlo como es planta, alzado y perfil, esto es el alzado, ¿no? En dibujo técnico, ¿no? ¿No se le llama así? Planta, alzado y... ¿no? O era, ¿no? No sé cómo lo llamarán ahora, ¿no? Es decir, que aquí voy a dibujar, esto será n paralelo, aquí tendría el peso, y desde arriba, visto desde arriba, estos son mis ojos, entonces visto desde arriba tendríamos lo siguiente. El alambre visto así, y tendríamos la bolita por aquí, n
La normal es una sola fuerza, pero tiene dos componentes. ¿De acuerdo? La componente, uno diría, y la tercera, la de tita, esa es cero, naturalmente, porque tiene que ser perpendicular a esta dirección. Vale. Hacemos la descomposición. Vamos a cogernos esto. Esto es tita. Eso quiere decir que en la dirección radial tendremos, fijaos, menos mg coseno de tita. Positivo es hacia afuera. Por lo tanto, menos mg coseno de tita. Más la componente, yo ahí estoy tomando la componente radial de la normal hacia afuera, positivo, por eso pongo más nr. Es decir, que aquí cuando lo dibujé hacia adentro realmente lo estoy tomando. Muy bien, ahí tenemos nr. Luego, para la componente de tita, ¿qué tenemos? Únicamente el peso en esta dirección. Tendremos la proyección para aquí, es decir, mg seno de tita. Mg seno de tita. La normal no tiene ninguna componente en esa dirección. Y me queda, por último, en la dirección del vector unitario u-phi, y ahí únicamente tenemos, no tenemos el peso no tiene ninguna componente, únicamente tenemos la componente en esa dirección de la normal. ¿Podrías explicar otra vez por qué la normal tiene una componente en esa dirección? La del phi. En la de phi, sí. Vamos. El alambre y la bolita están en contacto. No hay rozamiento, entonces no va a haber ninguna fuerza tangencial a la línea de contacto, porque aquí lo que tenemos es una línea de contacto. Esto que marqué yo aquí es la línea de contacto. ¿De acuerdo? O sea, el trozo de alambre que está dentro de la bolita, por así decirlo. Tenemos únicamente una fuerza normal entre los dos. Normal significa perpendicular. Y ahora uno dice, ¿y en este problema cuál es la dirección perpendicular? ¿Hay una sola dirección perpendicular al alambre? En un punto del alambre. ¿Solo hay una dirección perpendicular? No, por supuesto que no. Hay un plano que es perpendicular al alambre en cada posición. ¿O no? ¿Eso lo ves? Ese es el momento de... Si no ves eso, entonces... O sea, que tenemos el plano que está perpendicular a la pantalla y pasando por ese punto tal como lo he dibujado yo. Ese es el plano perpendicular al alambre en esa posición que está ocupando la bolita en ese momento. Entonces yo estoy diciendo, es un plano. La fuerza tiene que estar contenida en ese plano. Yo voy a denotar la fuerza como la suma de esa fuerza normal como suma de dos fuerzas. Una que va a tener la dirección radial, porque ese plano resulta que está contenido en el plano formado por los vectores radial y phi. UR, UF. El vector unitario phi es perpendicular a la pantalla. Por eso mostraba otra vez aquí, este es su phi, este es U tita y este es UR. Por eso decía antes, imagínate que esto es el alambre, todo, ras, ¿no? Tenemos ahí la bolita. Entonces, el plano perpendicular al alambre en ese punto viene dado por los vectores unitarios UFI y UR. Tendrá dos componentes, una en una dirección y otra en otra, que son incógnitas, por supuesto. ¿Está claro ahora? ¿Lo ves? O sea que no es fácil, es tridimensional, pero es por eso. Muy bien.
Y ahora nada más, una vez que uno es proyectar, tendremos las componentes de la normal, las componentes del peso. El peso únicamente tiene componente en la dirección radial y en la dirección del ángulo tita. No tiene componente no nula en la dirección del ángulo phi. ¿Vale? Y esto es lo que expresaba aquí. Esa es la componente radial de la fuerza neta, la componente según tita de la fuerza neta y la componente según el vector unitario u-phi de la fuerza neta. Ya teníamos las aceleraciones, pues tenemos 3 ecuaciones escalares. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos tita, es una incógnita, tenemos nr, otra incógnita, y n-phi. 3 incógnitas, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y ahora uno dice, pero ¿cuál es la ecuación que... Las 3 dan información del problema, pero ¿cuál es la que da información sobre, o sea, la que describe el movimiento? Una sola de ellas, que es precisamente esta, la de tita. Fijaos. Uy. Que es la que pongo yo aquí. Ecuación del movimiento de la bolita. Esa ecuación es una ecuación con una incógnita que es tita. Yo resuelvo esa ecuación y sé dónde se encuentra la bolita en cualquier instante. Sí, dime. Ahí la fuerza en la dirección radial, la normal la estás tomando... Sí, la NR sí hacia afuera. Sí, tal como lo he escrito ahí, es decir, que si me sale negativo es hacia adentro, si me sale positivo es hacia afuera. Las otras 2 ecuaciones me están dando información. Una vez que yo obtenga como es tita, puedo llevarlo a una y a otra y me va a dar NR y NFi. Y se acabó el asunto. Pero lo que llamamos la ecuación del movimiento de la bolita es justo esa. ¿Alguna cuestión? Ahora vamos a ver un poco más de cerca esa ecuación, que no es tan... Es esta forma. Fijaos que ahí estoy tomando el ángulo tita midiendo desde zetas positivos. Entonces, aquí lo que hago para que veáis más claramente o que podáis comparar más claramente con lo que es un péndulo simple, hago una transformación y en vez de medir ángulos desde arriba, mido ángulos desde abajo. Entonces es cambiar tita por pi menos tita en toda la expresión. También los senos y la ecuación resultante es esta, pero ya ahí tita es midiendo desde abajo. En el archivo dices que estás midiendo tita desde abajo. Aquí, si por conveniencia hacemos el cambio de variable tita por pi menos tita, entonces lo que estoy haciendo es medir desde abajo. Entonces la ecuación del movimiento toma la forma siguiente. Por tita 2 puntos pasa a ser menos tita 2 puntos. ¿No? Es derivar una cosa... Ahí, como estoy utilizando la misma letra, es como decir... tita 1 o tita 2... Entonces tenemos... ¿De acuerdo? Así lo veis más claramente. Lo que pasa es que yo no pongo el subíndice por utilizar la misma letra. Y en el seno de tita 1, pues tendré seno. Uno hace la transformación y le queda la ecuación correspondiente, que es esta. Y la forma es más agradable, ya digo, porque uno está acostumbrado a ver para el péndulo simple esto, menos g dividido por r por el seno de tita. O sea que si tuviésemos tita prima prima, de hecho nos tiene que salir esa ecuación del movimiento, porque es un caso particular de lo que estamos estudiando. Fijaos, ahora estamos estudiando una cosa más general, pero si omega lo hago 0, evidentemente tengo el péndulo simple otra vez. Y eso, por supuesto que me sale. Si omega es 0, todo este término es 0 y me queda menos gr seno de tita.
Pero si omega es distinto de 0, pues tenemos eso. Problema, pues ahora analizar el movimiento. En principio, las posiciones, bueno, una representación. Esto, la representación gráfica la hago aquí. Fijaos que aquí hay un parámetro importante, que es la relación, cómo es la velocidad angular de giro del alambre comparado frente a g dividido por r. ¿De acuerdo? Si es mayor, igual o menor. Esos tres casos tenemos. Entonces estoy dibujando ahí para esos tres casos cuando omega cuadrado dividido por gr es 1, son iguales. Este sería el caso cuando gira muy lentamente, cuando gira más rápidamente. Fijaos, cuando gira lentamente, condición de equilibrio, tita 2 puntos igual a 0. ¿Qué tendremos? Por un lado tendremos seno de tita igual a 0 y por el otro lado tendremos toda esta expresión igual a 0. Vamos a poner, para que lo veáis. Vamos a coger ecuación del movimiento. Por 1 menos omega cuadrado g dividido por r. Un análisis, posiciones de equilibrio. Por un lado, el seno de tita igual a 0 y por el otro, que omega cuadrado g dividido por r coseno de tita sea igual a 1. Es decir, que tendremos que coseno de tita es g dividido por r dividido por omega cuadrado. Aquí me da dos posiciones, que es tita igual a 0, tita igual a pi, y esta, pues, ver cuál es el arco coseno de g dividido por r. Claro, uno ve si g dividido por r es mayor que omega cuadrado, esto es mayor que 1, y no tengo ninguna posición de equilibrio adicional. ¿No? No hay ningún ángulo que pueda cumplir eso. Únicamente tendremos posiciones de equilibrio adicionales si g dividido por r es menor que omega cuadrado. Entonces tendremos tita 1 de equilibrio, tita 2, tendremos un tita 3, que será el arco coseno de gr. ¿No? ¿Se entiende? O sea que si gira lentamente, no tenemos ninguna posición de equilibrio adicional. Si gira más rápidamente, hay un momento a partir del cual entonces empezará a aparecer una nueva posición de equilibrio. Fijaos, muy lentamente. De hecho, con 0. Este es el péndulo simple. Un poquitín. En rojo tenemos las posiciones de equilibrio inestables, el mismo análisis que hicimos en el péndulo y en el otro problema. Y esta es una posición en verde, posición de equilibrio estable. Fijaos, sigue siendo estable, estable, estable. Justo en un caso, ras. Resulta que tita, que tita igual a 0, que era estable, se vuelve inestable. Y nos aparecen dos posiciones de equilibrio estables. Es decir, que tita pi y tita 0 son inestables y otras dos, bueno, simétricamente. Dime, perdón. ¿Cómo se podría calcular el valor de W para que cambie de un caso a otro? Precisamente es, ¿cuándo es 1? Este es el caso límite. Cuando GR, fíjate que estoy estudiando aquí dos casos. Cuando GR es, ¿qué tenemos? Coseno de tita igual a 1, es decir, tita igual a 0. ¿De acuerdo? No tita igual a pi, porque coseno de pi es menos 1. ¿Está claro? O sea, que aparece ahí. Es en el momento en el que aparece
Y es una posición muy interesante, porque uno dice, uy, qué cosa más rara, qué cosa más rara. Si justo un instante antes, ¿no?, girando un poco más lento, era una posición de equilibrio estable, y girando un poco más allá, un poco más rápido, es inestable, ¿qué será cuando justo tiene ese valor? Pues es indiferente. En ese caso, tenemos una posición que, si bien yo en el archivo no he logrado ponerla, o sea, no la puse por no liarlo más, esa es una posición de equilibrio indiferente justo en ese instante, cuando G dividido por R es igual a omega cuadrado. ¿Y cómo lo puedo saber? Haciendo lineal la ecuación, naturalmente. El término lineal es 0. Bueno, pero uno lo ve aquí, o sea, y uno ve, anda, pues claro, es como una recta, la pendiente es 0, el término lineal es 0, a pesar de que aquí sigo poniendo estable, porque es estable. Lo que pasa que no da oscilaciones armónicas simples. Es decir, que es estable porque si yo me alejo una distancia finita hacia la izquierda o hacia la derecha, tiende la bolita a volver a esa posición. Pero si yo lo muevo una distancia, entre comillas, infinitesimal a la izquierda o hacia la derecha, no tiende ni a alejarse ni a acercarse. Si lo muevo una distancia finita, sí, pero si lo muevo una distancia infinitesimalmente pequeña, fijaos que la pendiente es 0, le da igual, ni se aleja ni se acerca. Por eso es una posición de equilibrio que en matemáticas se llama indiferente. Pero desde el punto de vista físico es estable, porque uno dice, bueno, pues si lo alejas una distancia finita sí tiende a volver, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, pues con esto uno dice, bueno, ¿y si lo haces girar mucho? Fijaos que aquí la pendiente me está diciendo cómo van a ser las oscilaciones armónicas en torno a la posición de equilibrio. Aquí, por supuesto, tendremos que la frecuencia angular, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es la pendiente ahí? La pendiente de esta curva aquí, en este punto. ¿Cómo es la pendiente de esa curva en ese punto? No, bueno, el valor, el módulo, digo. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de G. Ah, bueno, perdón, no. G dividido por R, perdón. Porque ahí lo que tenemos es omega cuadrado, ¿eh? Es G dividido. O sea que no es la raíz cuadrada lo que he dicho yo, sino G dividido por R. Fijaos que cuando yo aumento la velocidad angular, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo la pendiente en módulo va siendo cada vez más pequeño. Eso me indica que el periodo va siendo más grande en torno a esa posición de equilibrio, para pequeñas oscilaciones. Si le doy mucha marcha al asunto, pues lo que estamos viendo es cómo la pendiente cada vez se hace más grande, hasta que, fijaos, ¿qué es lo que tendería si la velocidad angular fuese infinita, tiende a infinito? Pues que la bolita, la posición de equilibrio va a ser 90 grados. Esa es cuando la velocidad angular es infinita. Y es lo que tenemos aquí, cómo se está acercando a pi medios. Fijaos que aquí el valor es 10 veces, o sea, si le diese más, no se lo puede dar a mano, entonces ahí ya tenemos que es indistinguible 100 veces G dividido por R. Bueno, podemos naturalmente ver cuál es la frecuencia, sobre todo, bueno, para todos los casos. Si omega cuadrado por R es menor que G, entonces tenemos que el ángulo de equilibrio es 0, y aquí lo hacemos con el ordenador. Por supuesto que se puede, con esta función está chupado hacerlo a mano. Y le decimos, hazme un desarrollo en serie de Taylor de toda esta función en torno al punto de equilibrio. No me falléis jamás más veces, en eso. Solo una vez. ¿Vale? A partir de ahora ya ni una sola vez. Es evaluado en qué punto, en el punto de equilibrio. En este caso es 0, sigue siendo 0. Por lo tanto, término lineal, por eso pongo, evalúalo θ en 0 hasta el orden 1. Y me queda naturalmente pues, esa expresión. Aquí tenemos, fijaos, menos G por R omega cuadrado por θ. ¿Cuál va a ser la velocidad? ¿Cuál es la frecuencia angular de oscilación para pequeñas oscilaciones? En este caso primero.
raíz de todo eso. No, la frecuencia angular he dicho, no sin el 2pi. Ah, la pregunta. Entonces tenemos que es la raíz cuadrada de omega cuadrado menos g dividido por r. ¿De acuerdo? Esa es la... Bueno, ¿qué ocurre si omega cuadrado por r es mayor que g? Pues entonces la posición de equilibrio estable, amigo, es esta. Ya nos... ¿Qué hacemos? Un desarrollo en serie. ¿Cómo lo podríamos ver? O sea, naturalmente, si hacéis lo mismo en θ igual a 0, que es una posición de equilibrio, ¿qué es lo que me queda? θ 2 puntos va a ser igual a algo positivo por θ. Si es algo positivo, eso quiere decir que no es oscilación. Efectivamente, que es inestable. Es una posición de equilibrio inestable. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo hacemos para esta otra posición. Desarrollo en serie. Fijaos aquí cómo le digo, hazla en torno a esta posición hasta el orden 1. ¿Y qué es lo que me queda? Todo este tocho. Desde aquí hasta ahí. ¿Cuál es la frecuencia angular de oscilación? La raíz cuadrada de omega cuadrado menos g cuadrado dividido por r cuadrado omega cuadrado. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser negativo. Todo ello tiene que ser negativo. ¿Entendéis? Vale. Aquí visualmente. Cuando gira despacito, bueno, cuando no gira, pues tenemos naturalmente la pendiente. Esta es la posición de equilibrio estable. Aquí tenemos la aceleración exacta y esta es la aceleración lineal, cuando hemos hecho el desarrollo en serie de Taylor. La pendiente va siendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Justo en cero tenemos que la pendiente es. Ahora fijaos la posición de equilibrio, cómo se va moviendo y cómo la pendiente va aumentando. Eso quiere decir que la frecuencia de oscilación va a ser mayor, el periodo va a ser menor. Podemos ver el movimiento. Esta es resuelto el problema para un valor determinado. El valor que le doy a omega cuadrado es 2 veces g por r. O sea que no, ya ahí ya no... Bueno, se puede manipular. Si tenéis el archivo, podéis manipularlo y poner un parámetro más en el cual podáis manipular pues, el omega cuadrado frente a g. Pero aquí lo hice solo en eso para que viésemos cómo era una posición de equilibrio, cómo oscilaba en torno a la posición de equilibrio estable, que no era θ igual a 0. Bueno, condiciones iniciales. Pues depende de si me encuentro en un lado o en el otro. Fijaos, cuando el θ 0 es 2. ¿Esos son oscilaciones? Hombre, se está repitiendo el movimiento en torno a la posición de equilibrio estable. ¿Son oscilaciones armónicas? Esto parece lo que está haciendo Toblerone en Gran Bretaña. ¿Lo habéis visto en la noticia? Sí. Que Toblerone, conocéis, ¿no? Lo del chocolate Toblerone, hombre, no me fastidiéis. Toblerone, ¿no? Lo de los dientes, que no estoy haciendo ninguna... Por otro lado, es simplemente para que os deis cuenta lo que nos puede pasar si nos salimos del euro. Iba a decir, esas bromas, pues trae esas consecuencias, que las van a pagar. Ellos, a lo mejor tienen razón ellos, será el momento de ver quién tiene razón. Pero yo sigo pensando que es mejor estar dentro. Porque he vivido lo de estar fuera. Como he vivido ese tipo de devaluaciones, las he vivido de un día para otro el 10%, pues son unas cosas que no quiero volver a ver.
¿Entendido? Es decir, vosotros a lo mejor no habéis ahorrado, pero yo sí he ahorrado. Entonces es a una persona como decirle de un día al siguiente, pues tienes un 10% menos. Entonces me estaba acordando ahora de lo de ¿qué ha hecho Toblerone? Pues es una devaluación sui generis. Tenían varias opciones. Una, aumenta el precio, porque la marca es suiza. Aumenta el precio. Otra opción es baja el peso. Todos esos trucos los utilizan. Normalmente el de aumentar el precio es el último. ¿Qué haces? Pues si son barras de 150 gramos, pues le metes, en vez de 20 dientes, le pones 15 dientes. O tercera opción, que fue la que han utilizado y la que les ha salido fatal, que es la distancia entre los dientes la han separado más. Entonces, es que la gente está que se sube por el cordón de la luz. Casi, dicen, no lo habéis oído. Casi era mejor que haber dado menos y la forma sea igual, porque es descarado. Pero bueno, fijaos cómo le da el ingeniero de turno de Toblerone dijo, oye, pues a lo mejor lo podíamos hacer igual de largo, que no noten nada, pero metemos más aire. Y así le salió con esta oscilación. Bueno, ya vosotros no lo habéis visto, ¿entendéis? Vosotros vivís un tiempo estable. Ahora, cuidado, ahora es un momento delicado, porque vosotros creéis que las cosas siempre van a mejor, y ese es mi deseo también, y a lo mejor volvemos a ver tiempos de hace 100 años. ¿De acuerdo? A lo mejor sin guerra, pero tiempos tan convulsos como el de... Me parece mentira que siendo tan inteligentes volvamos a meter la pata de tal manera, pero así son las cosas. Bueno, si lo hacéis, vamos a volvernos a la física. Si hacemos las oscilaciones de pequeña amplitud, pues entonces, cuidado, todavía me debéis tiempo, ¿eh? Lo mismo que a Toblerone me debéis todavía tiempo y no se me ha olvidado, o sea que tranquilos. Me pedisteis el favor y yo os lo concedí. Pero a cambio era, o sea que sin prisas, no os preocupéis, ¿vale? ¿Entendido? No se me ha olvidado. Por lo tanto, hoy, hasta el momento en que yo diga, como máximo media hora. No va a ser tanto. Aquí uno si se acerca mucho dice, anda, esto es un seno. Aquí ya no es esta forma tan... Fijaos qué tipo de oscilaciones. Ahí estoy poniendo como posición inicial 92 grados. ¿De acuerdo? Y entonces lo que está haciendo, uno diría, bueno, pues va a oscilar en torno a la posición de equilibrio estable. Pero fijaos que es simétrico, tenemos hacia un lado del alambre y hacia otro. Y entonces no llega a oscilar en torno a ninguna de las dos, sino a las dos simultáneamente, por decirlo así. ¿Veis cómo pasa al otro lado? Cuando cruza el cero es que está pasando, por así decirlo, al otro lado del alambre. Luego lo veréis. Uno diría, ¿se quedará solo en un lado? No, no, está pasando al otro, pasa de uno al otro. Eso es una oscilación, como lo ves. Bien, si le metemos un poco de amortiguación al movimiento, entonces se tiene que decidir por una de las dos posiciones. Aquí tenemos un poquitín de amortiguación y lo que está haciendo es piti, 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 cómo oscila. Veremos, eso lo tenéis en el capítulo 5, cómo cuando se mete la amortiguación en un movimiento que inicialmente es armónico simple, el periodo aumenta con la amortiguación. Es decir, al meter la amortiguación, el periodo aumenta. ¿Cómo la ha introducido la amortiguación? Bueno, la ha introducido, como es típico en cuando uno estudia el movimiento armónico y luego lo amortigua, oscilaciones amortiguadas, la amortiguación es proporcional a la velocidad. En este caso, proporcional a θ'. ¿De acuerdo? O sea que es una forma de decir, como que se vaya haciendo más pequeño. ¿Entiendes? Se opone, el signo menos, por supuesto, es que se opone al movimiento, porque si no estaría introduciendo energía en el sistema y las oscilaciones serían cada vez mayores. O sea que el término de amortiguación es este que veis ahí. Podéis hacerla más grande o más pequeña, pues haciendo, si en vez de 0,4 cambiáis y ponéis 0,1, pues entonces tendréis una amortiguación mucho más lenta. Si ponéis, en vez de 0,4, un valor mucho más grande, y ahí podéis jugar para encontrar el valor crítico, veréis cómo entonces no hay ni siquiera una oscilación.
Entonces, llegaréis a ver la amortiguación crítica y un sistema sobreamortiguado. Dependerá de este parámetro y de cómo está construido el sistema. Bueno, pues ahí lo que veis son pequeñas. Fijaos cómo tenía el mismo caso, que iba a oscilar de un lado al otro del alambre, pero claro, aquí pasa a un lado y ya se queda en ese, ya no tiene velocidad suficiente para volver a pasar al inicial. La representación del movimiento, sin amortiguar. Nos montamos en el alambre, ponemos la posición. La otra condición inicial es que parte del reposo. Aquí lo único que puedo es mover la posición, pero partiendo del reposo. Es decir, que está girando, estamos montados. Si yo pongo la posición, creo que la condición es la misma. Sí, la misma me parece. Sí, es justo lo mismo que antes. La relación entre omega y GR es la misma.